Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Me da muchísimo gusto poder nuevamente compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Y bueno, estamos en la segunda carta del apóstol Pedro, ya empezando el capítulo 3. Entonces vamos a leer una porción de este capítulo. Vamos a empezar con estos primeros 6 versículos, ¿verdad? Y después seguiremos con el demás texto. Entonces, del 1 al 6, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Así que vamos a orar y vamos analizar estos textos. Señor y Padre nuestro, gracias porque nos das tu bendita palabra, en la cual pues nos guías y nos ayudas a poder tomar decisiones correctas respecto a la doctrina, respecto a nuestra práctica de fe. Y te ruego, Señor, que este tiempo pueda ser de bendición para todos nosotros, y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, amados, esto realmente es el cariño que muestra el apóstol Pedro hacia pues las personas a las cuales enviaba esta carta, y bueno, él deseaba que todo aquel que escuchara esta carta pudiera saber que el apóstol Pedro le amaba, que oraba por él, que intercedía por él, que estaba de alguna forma allí presente en la vida de los creyentes. Y dice el verso siguiendo el texto 1, esta es la segunda carta que os escribo, por esto decimos la segunda carta del apóstol Pedro, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Es decir, exhortar quiere decir de alguna forma convencer o hacer un cambio en la decisión de una persona a través de el poder de la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona es exhortada, es llevada a tomar una decisión de cambio, pero al final la decisión la tiene que tomar cada persona. Entonces uno exhorta con la palabra, y el oyente, el receptor, decide si hace caso a la exhortación o endurece su corazón y queda igual o peor. Así que sigue el verso 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Y esto es bien importante. Nosotros, de alguna forma, los que nos dedicamos a la predicación de la palabra de Dios, prácticamente no vamos a dar ningún mensaje nuestro. Digamos, somos repetidores de aquel mensaje que ya se dio a través de los apóstoles, a través de los profetas, a través del Señor Jesucristo. Entonces tenemos esa palabra que obviamente yo hace 2000 años no la escuché, pero que ahora a través de la perpetuidad de la palabra de Dios, de alguna forma, puedo leer las mismas palabras que se escribieron en el primer siglo, y las puedo tener como si fueran para hoy. De hecho, son vigentes, son contemporáneas, de alguna manera son progresivas y nos ayudan a poder comprender lo que Dios quiere en nuestro tiempo, el día de hoy. Entonces,
tenemos memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Entonces nosotros creemos en la doctrina de los apóstoles. Nuestra vida es guiada a través de la doctrina de los apóstoles y de los santos varones que escribieron este libro sagrado llamado Biblia. Así que cuando una persona dice tengo una nueva revelación, pues es dudoso, porque ni Pedro tenía una nueva revelación. De alguna forma era la revelación del Señor Jesucristo. Y ellos lo que habían oído, lo que habían visto, lo que habían contemplado tocante al verbo de vida, eso anunciaban. Entonces, esto es sumamente importante porque ni los apóstoles se dieron esa jerarquía de yo tengo la revelación de Dios, ustedes no. Ellos con toda humildad y santidad proporcionaron la palabra de Dios que se había dado para que nosotros pudiéramos ser beneficiados por la misma. Ahora, verso 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, estamos en el siglo I, años 57, 60 aproximadamente, el apóstol escribiendo y está diciendo en los postreros. Y postreros puede ser dentro de algunos años, pueden ser 3, 4, 5, 10, 20, 30, 100, 200, 300, 1000, 1500 años después, 1800, 1900 años después. Ahora casi estamos ya a 2000 años de que se escribió eso, casi. Todavía falta, ¿verdad? Porque estamos en el 2023. Pero realmente está advirtiendo porque está hablando en un presente cercano, en un presente mediano y un presente lejano, y hasta podríamos decir muy lejano, es decir, abarca para todas las generaciones. Entonces debemos saber esto. En los postreros días vendrán burladores, y uno puede ver ahora mismo, y la gente se burla de uno. La gente no quiere escuchar la palabra de Dios, la gente quiere escuchar otro tipo de filosofía, otro tipo de argumentación, pero no quiere escuchar la palabra de Dios, porque piensa que ya es añeja, que ya pasó de moda, que ya son otros tiempos. No. La palabra de Dios permanece para siempre, y es la misma ayer, hoy y nunca cambiará, porque la palabra de Dios permanece para siempre, y esto es algo que debemos tener presente. Así que vendrán burladores andando según sus concupiscencias, claro que sí, personas que no respetan a Dios. ¿Por qué? Porque ellos están para satisfacer sus propios deseos. Un pasaje paralelo, Judas versículo 18, los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Es un paralelo de Judas que prácticamente dice lo mismo con otras palabras, y dice malvados deseos Judas, ¿no? Esto en cuanto a lo que estamos viendo en la actualidad. Realmente la humanidad se ha descarriado y se ha acelerado al pecado, y lo vemos continuamente a través, no sé, de nuestra sociedad, a través de lo que presentan los medios de comunicación masiva, que de alguna manera muestran claramente cómo está nuestro hoy, cómo está nuestra sociedad el día de hoy en cuanto a moral. Y vemos que la gente cada vez más perdida y cada vez más se tolera el pecado y pues la perversión. Es increíble. Verso 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, no es que iba a regresar, no es que ya en la segunda venida, oye, ya pasaron muchos años, ya pasaron cuántos siglos, y se escribió en el primer siglo que iba a venir, estamos en el siglo XXI, o sea, casi 20 siglos han pasado y no viene. Esto se me hace que no es verdad, que es mentira, y de alguna forma tratan de, pues, digamos, desvirtuar y pues darle una mala reputación a la venida de Cristo.
Y seguimos, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto haciendo una alusión de Adán y Eva, los padres, refiriéndose a los primeros hombres creados, y dice, las cosas siguieron permaneciendo igual que desde el principio de la creación. Y entonces dice el verso 5, estos, quienes, los que dicen dónde está la promesa del advenimiento, ignoran voluntariamente, es decir, quieren ignorar. Un poquito como lo que le pasa al ateo, la negación de la existencia de Dios, aunque ellos en su interior tienen ese saber, esa necesidad de un creador, de un Dios, pero lo niegan y lo niegan y lo niegan porque ellos no quieren saber nada acerca de Dios. Entonces, estos mismos, ¿verdad? De alguna forma ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Y esto lo sabemos, ¿no? Porque si usted ve en Génesis capítulo 1, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Fue a través del poder de la palabra. Y dijo Dios, hágase, hágase, hágase. Y se hicieron las cosas porque la palabra de Dios es poder. Y el poder de Dios, creador, a través de su palabra. Entonces esto es sumamente importante. Ahora, sigue diciendo, se hicieron los cielos y la tierra, que proviene del agua. Y por el agua subsiste. Una de las cosas que vemos a través de la ciencia es que dicen que la vida, digamos, nace en el agua. Qué curioso, ¿no? Porque realmente sin agua no podemos vivir. Y una de las cosas que buscan los científicos en estos tiempos en los planetas, de alguna forma buscan agua. De hecho, hace unos días Rusia mandó una misión a la Luna para ver si pueden extraer agua de la Luna, ¿no? En la parte oscura donde está helado y ver si hay allí agua. Entonces, el agua es importante, ¿no? Pero de alguna forma el agua también trajo juicio a las naciones, así como del agua salió la vida, el agua quitó la vida, por eso va a ser una mención del diluvio. Entonces, dice, por el agua subsiste la tierra, ¿verdad? De alguna forma sabemos que es importante. Y estos pasajes, Génesis 1, 6 y 8, que dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Y usted puede ver que dice, y dijo Dios, así que a través de su palabra se fueron creando todas estas cosas. Y después este mismo verso 6, curioso, ¿no? Porque el diluvio empieza en el capítulo 6 del libro de Génesis, y en este verso 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado por agua. Esto es en cuanto a lo que está, porque parece que no tiene sentido lo que está diciendo el apóstol Pedro, porque dice, en los postreros días vendrán falsos, se levantarán falsos maestros, y dice, estos andarán conforme a su concupiscencia, estos son burladores. Y empieza a hablar acerca de que la creación, a partir de los padres que murieron y todo está igual, y empieza a hablar de la creación del mundo, y empieza a hablar del diluvio. ¿Qué tiene que ver esto? Dicen algunos, ¿no? Bueno, posteriormente se va a ir aclarando a través del estudio de la epístola, sobre todo en este capítulo 3, pero también el hecho de poder saber que hay juicio para aquellos que vienen en nombre de Dios, pero Dios no los mandó. Esto es sumamente importante porque así se caracterizaba un falso profeta en el Antiguo Testamento, cuando un hombre venía en el nombre de Dios diciendo, Dios me ha dicho esto, y si se cumplía, era un verdadero profeta. Si no se cumplía su palabra, era un falso profeta y tenía que ser apedreado. Entonces, era muy delicado decir soy profeta. En estos días hay montones de profetas y no sabemos si su palabra se cumple o no. Hay un montón de falsos maestros, de charlatanes, de personas que dicen tener poder de Dios, y no dudo que tengan poder, pero no sé si sea de Dios, porque finalmente son personas que no son salvas,
¿Por qué? Porque por sus frutos son conocidos, a través de sus acciones, a través de su corazón, a través de su pecado. Entonces es muy importante que entendamos eso. Por eso no debemos de ir tras los hombres, sino tras la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder y la persona, de alguna manera, es un ser humano común y corriente como lo somos nosotros, y uno tiene que obedecer a Dios, no a los hombres. Entonces hay juicio para aquellos que predican falsa doctrina, y Dios lo dice, pero lo vamos a continuar viendo la próxima semana, si Dios lo permite. Y bueno, aquí vamos a dejar esta porción de la palabra de nuestro Dios. Espero que sea de bendición para su vida. Yo sé que quiere más, pero lo dejamos para la próxima. Si no se ha suscrito, suscríbase. Gracias a aquellos que se han suscrito. Dios los bendiga. Dios bendiga a todas las personas que escuchan, que ven, y sobre todo que Dios provea para sus necesidades, los guíe, los cuide y los ayude. Pues vamos a orar para concluir. Señor y Padre, gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Gracias porque es poder para todo aquel que quiere escucharte y que quiera ser salvado. Te ruego, Señor, que bendigas a todas las personas que ven este video, que tú, Señor, puedas confortar, fortalecer, exhortar, animar y hablar al corazón de cada una de las personas. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Nos ponemos en tus manos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues Dios los bendiga y nos escuchamos en la próxima. Gracias.